Una vez repasada la historia de Egipto, es importante hacer varias aclaraciones en torno a su misma sociedad. Como se vio en el video anterior, la historia de Egipto antiguo abarca alrededor de 3100 años, tiempo en que se estructuró una sociedad compleja que se pudo comenzar a estudiar con mayor precisión hace un par de siglos. Este video se enfoca en explicar aspectos generales de esta misma sociedad, y si bien cada uno de los temas aquí tratados ha dado para libros completos, la intención también es generar curiosidad para adentrarse en el estudio de esta fascinante sociedad. La sociedad egipcia era politeísta. Esto se entiende de una forma simple, como la creencia en muchos dioses, pero los politeísmos no son simples y la religiosidad en el antiguo Egipto es bastante compleja, además de que se entrelaza con todos los acontecimientos de la vida cotidiana. Para empezar, la idea de que en Egipto se creía en muchos dioses es inexacta, porque la palabra Dios no existe en el egipcio antiguo. La palabra para determinar lo que nosotros entendemos como dioses es Necher, que se llega a entender como energía, pero también como fuerza y poder. También se relaciona con rejuvenecer, aludiendo a renacimiento e inmortalidad. A su vez, Necher es el poder grande y supremo que creó la tierra, los cielos, el mar, los hombres y las mujeres, los animales, las aves y las cosas que se arrastran, todo lo que es y todo lo que será. Así, podemos entender que Necher no es un sujeto o persona, por lo que no se puede entender como un dios, sino como energía activa que produce y crea las cosas con regular recurrencia, que les confiere nueva vida y les devuelve su vigor juvenil. Por lo tanto, se podría entender que no es que Horus o Set sean energía, sino que son representaciones de la manifestación de estas energías. Por eso los dioses tienen ciclos biográficos de la naturaleza. Nacen, tienen niñez, crecen, envejecen, mueren y renacen. Están sometidos al tiempo cíclico en donde muerte y renovación son constantes, como el ciclo solar que sale y se oculta, o como la renovación anual de la vegetación. Estos dioses están por encima del humano por su enorme potencia. Por ello son referidos también como Sehemu, que significa poderosos, y que viene de la palabra Sehem, que se refiere tanto al cetro de poder del faraón como a la misma energía del espíritu divino. Para representar los Necher o Neger se usaban objetos y elementos naturales o cósmicos, fundamentalmente animales, y en muchos casos antropomorfos, esto es, fusionando animales y personas. Por ejemplo, Hathor, diosa representada como una madre amorosa, se muestra como una vaca, y cuando encarna la violencia y fiereza es una leona. Durante el Imperio Antiguo se le consideró madre y esposa de Ra, así como madre de Horus. Después, con la sustitución de Isis como madre de Ra, se relacionó a Isis con Hathor, por lo que Hathor adquiere los atributos solares de Isis y se le relaciona con la ayuda tras la muerte, ya que Isis ayuda tras la muerte a los mismos egipcios. La fusión de dioses no era rara. Por ejemplo, Ra y Amón se fusionan para hacer a Amón-Ra, porque no son personas, son manifestaciones del Neger o Necher, el cual es representado con los objetos y elementos naturales o cósmicos. Por estas razones es difícil tratar de presentar de forma lógica y ordenada el mundo divino, pero al parecer tampoco era la intención de los egipcios hacer esto. En general, no había del todo orden y jerarquías porque la religión finalmente no era única, ni había una sola autoridad que esquematizara el mundo divino. Aunque los dioses, por llamarlos de una manera, eran de cierta forma los mismos, la forma de representarlos, sus cultos e incluso las tradiciones que se crearon alrededor de ellos fueron diversos, por lo que podría decirse que en Egipto había muchas religiones, de ahí el politeísmo. Aunado a ello, tenemos otra variante. Muchas deidades se ligan con la vida de las ciudades donde tienen su mayor culto, como Amón en Tebas o Ta en Memphis,
Aunque esto no determina su culto y expansión, sí le da cierta importancia. Todo esto no significa que no se intentó dar un orden a ciertas divinidades, sobre todo para justificar el poder del faraón o de los sacerdotes, por lo que serán en estos centros de culto importante donde se encontrará esta cosmovisión, de las cuales solo mencionaremos las tres más importantes: Heliópolis, Menfis y Hermópolis. En la primera, Heliópolis, se tiene a Atum por dios creador y primigenio. Según su mitología, en el origen estaban las aguas primordiales, el Num, y en ellas se encontraba Atum, que significa aquel que no es o el que está completo, en referencia a su naturaleza original atemporal. Atum, por voluntad propia, se elevó sobre el océano y apareció en forma astral, en forma del sol, fuente de vida y luz. Lo siguiente es algo complejo y sigue siendo una interpretación. Atum permanece inmóvil y entonces se manifiesta Ra, el movimiento solar, para realizar un acto de creación, pero este es un acto solitario de Atum. Así, se interpreta que Ra aparece como forma femenina de mano, con la que Atum se masturba para dar vida a Shu y Tefnut. El primero se relaciona con el aire o espacio y es masculino, mientras que Shu es la humedad, el femenino. Ambos se desdoblan uno del otro y son hermanos. De ellos nacen Heb y Nut, la tierra y el cielo. Ellos dos concebirán a Osiris, Isis, Set y Nefis, quienes serán el enlace de lo superior con lo inferior, de lo divino con lo terrenal. Así, la existencia del Sol y su movimiento crean el lugar, el espacio en que ocurren las cosas, y la humedad, el calor, recordemos el clima de Egipto, y ello hace que surja el cielo y la tierra. Estos 9 Necher o dioses componen lo que se conoce como la Eneada heliopolitana o Gran Eneada. Este número se repetirá en las otras mitologías. En la segunda cosmovisión, en la de Menfis, Ta es la deidad principal. Su nombre hace referencia al acto de abrir o esculpir, por lo que se relaciona con los artesanos, artistas, obreros y arquitectos. Él moldea con sus manos el huevo primordial. Del corazón de Ta nace Atum. Aquí cabe mencionar que el corazón es la sede del intelecto y voluntad según la cosmovisión egipcia, por lo que Atum nace del mismo pensamiento de Ta, de su fuerza y voluntad creadora, repitiendo después el ciclo heliopolitano. El último sistema cosmogónico tiene como centro a Tot, en Hermópolis. Tot es una divinidad del conocimiento, la palabra y el cálculo matemático, representado con la luna. La luna a su vez se relaciona con el paso del tiempo y el calendario, aunque estos atributos no son de Tot. Tot, a través de su palabra, creó la Ogdoada, 8 divinidades que encarnan los elementos básicos: la humedad, la oscuridad, el vacío y lo oculto o escondido, todos en 4 parejas representadas por ranas y serpientes, propias de ese ambiente. Ellos, por mediación de Tot, crean el huevo cósmico, de donde emerge el sol, Ra. Estas cosmogonías constituyen de cierta forma una historia mítica del mundo, con lo que se justifica el Estado y su estatuto político y social existente, además de establecer una jerarquía en los dioses que también beneficiaría a la misma ciudad de origen. Aquí debemos detenernos un poco en la figura de Osiris, quien se casará con su hermana, Isis. Osiris gobierna en una época idílica de Egipto, enseña la agricultura a los hombres y cómo obtener los recursos y técnicas para mejorar su vida. Su hermano, Set, lo asesina tras una conspiración, e Isis, junto con su hermana, Nefis, apoyadas por Anubis, reconstruyen su cuerpo y lo resucitan, llevándolo al tribunal de los dioses, presidido por Re, que condena a Set, pero Osiris ya no gobernará, lo hará su hijo, Horus, quien combatirá y derrotará finalmente a Set. Los primeros faraones descienden de Horus, que también se asocia con el sol, y, a su vez, de Osiris y Ra. Por eso ellos, al igual que Osiris, toman como esposa a sus hermanas, hijas o alguien de su familia. Osiris se identifica con la tierra negra,
lugar de fertilidad, y Set con la tierra roja, lugar de muerte. Osiris entonces se entrelaza con Geb, que es la tierra en que vive el hombre, pero también el lugar fértil. Ambas son personificaciones masculinas, contrario a otras culturas que consideran a la tierra como femenino. La alusión a la tierra negra se refiere a la tierra tras haber sido fertilizada por el río Nilo, mientras que la tierra roja es el desierto. Los egipcios no llamaban Egipto a su espacio geográfico donde vivían, sino Kemet, que se traduce como tierra negra, mientras que la tierra roja se le denomina Desert, el desierto. El faraón se consideraba descendiente de los dioses principales de la mitología heliopolitana. Según esta, de Atum, dios creador, surge Osiris y Set. Tras el asesinato del primero por el segundo, lo vengará su hijo, Horus. El faraón desciende del mismo Horus, y con el paso del tiempo, más deidades se fusionarán en su persona. La finalidad del gobernante es mantener el Maat, entendido como el orden y el equilibrio, pero también como la armonía, la moralidad, la justicia o la verdad. Todos estos conceptos son entendidos como Maat. Maat, que también se representa como una deidad hija de Ra a partir de la dinastía quinta, es ante quien se pesa el corazón del difunto tras su muerte, para saber si merece la vida en el más allá. Durante el Reino Medio se considera que al Mat estaban sometidos tanto dioses como hombres, permanece en cada uno, y hacia el final de este periodo se le consideraba alada, protege y beneficia a aquellos que son dignos. Ahora bien, no se sabe exactamente de dónde procede la palabra faraón, si del hebreo, griego o latín, ya que los egipcios denominaban a su gobernante Per-Ha, que significa casa grande, probablemente en alusión respetuosa y genérica de su figura como el seno del palacio. Sin embargo, cada faraón poseía una serie de nombres que lo identificaban como un ser terrenal y como un ser divino. Primero está su nombre de Horus, que lo identificaba como descendiente de Horus. El segundo nombre era el nombre de Nepti, o las dos señoras, que se asocian a Nekhbet y Uadjet, patronas del Alto y el Bajo Egipto respectivamente, y que se representaban con un buitre la primera y una cobra la segunda. Así, el faraón se asociaba con su poder sobre ambas tierras. El tercer nombre era el nombre de oro, u Horus de oro, que lo asociaba como encarnación de Horus, pero al remarcar con la palabra oro lo refiere como inmortal, a diferencia del primero, ya que no solo es descendiente, sino también encarnación de Horus, el sol, por eso el color oro. El cuarto era su nombre de trono, o prenomen, era el nombre que el faraón tomaba al ser coronado. El último era el nomen, su nombre de nacimiento, aquel que le fue dado al nacer. Estos 5 nombres no los tuvieron todos los faraones, sino que se fueron incluyendo a lo largo del tiempo, pero además varios de ellos aparecen con distintos nombres de acuerdo a las fuentes. Por ejemplo, el primer faraón de la tercera dinastía se llega a encontrar como Soser, pero también como Yeser. Además de ello, los faraones incluían algún sentido religioso en su nombre. Keops también se nombra Jufu o Numjufu, que significa Num me protege, en alusión a la deidad creadora Num. Hatshepsut se agrega el nombre de Genemata Amón, unida a Amón, Tutankamón, imagen viviente de Amón, Ramsés, engendrado por Ra. En esta imagen sacada de Wikipedia se ejemplifica en 2 faraones cada uno de los 5 nombres. Como se ve, la mayoría de los investigadores solo toman su nomen y lo numeran para referirse al faraón. Por ejemplo, Tutmosis III no es que se llamara a sí mismo Tutmosis III, tenía muchos nombres, pero los egiptólogos, al ser él el tercer portador de ese nombre, le agregaron el número. Estos nombres pertenecían a una cuestión religiosa, pero en la práctica, la naturaleza divina del faraón variaba de acuerdo al mismo gobernante.
Mientras que los primeros probablemente se identificaron como elegidos de una deidad, hubo otros que se cree se concibieron ellos mismos como una deidad viva, como son el caso del faraón Keops y Kefren, de ahí que hicieran sus pirámides tan grandes. Otros se entendieron como elegidos. Estas cualidades las manifestaban en sus prenomen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que varios de ellos, de cierta forma, usurparon el poder o no pertenecían a las familias reales, de ahí tantas dinastías, como es el caso de los Ramsés o Alejandro Magno. Por ello, sus nombres también se entienden como una forma de legitimar su poder. La cantidad de nombres del faraón no era trivial, sino que se relaciona con aquello que integra al hombre. Dentro de las creencias del antiguo Egipto, al ser humano lo componían 6 elementos. 3 de ellos eran de materia, esto es, físico, los cuales son nombre, sombra y cuerpo, y otros 3 eran espirituales, Aj, Ba y Ka. El nombre, o Ren, para los egipcios, era otorgado al nacer. Sin él, una persona no existía ni tenía identidad. El nombre, al dar la existencia, era un poderoso instrumento mágico y si otra persona lo conocía, podía ser alguna manipulación mágica maligna, como le sucedió a Ra cuando Isis lo enferma y para curarlo le debe revelar el nombre. Al hacerlo, Isis se apropia también de la esencia de Ra. Así entendemos que el castigo de la damnatio memoriae, el borrar el nombre dado a Akenatón y a Hatshepsut, les impediría renacer, pues los borraban, les daban la no existencia. Pero si usurpaban el nombre, como hizo Ramsés II con varios monumentos en que sustituyó el nombre de otros faraones por el suyo, se los apropiaban, y era como si nunca hubieran pertenecido a otro. Por eso sus nombres del faraón hacían alusión a alguna deidad, como unido a, el elegido de, el engendrado de, en relación al Sejem, o poder de la deidad. El cuerpo, o Hat, era perecedero, de ahí la importancia de su conservación aún después de muerto, esto es, la momificación. Sin el Hat, un ser humano no estaba completo y era imposible que gozara la vida eterna. La sombra, o Sheut, es inseparable del cuerpo, y tras la muerte permanecía en la tierra. Se representa como forma humana negra, se mueve rápido y es necesaria para la existencia del ser humano. Su tono negro nos habla de que es un doble negativo del cuerpo, pero necesario para la vida y que también le protege y beneficia, pues el negro se relaciona con el color de la tierra fértil del valle del Nilo. El Ka, por otra parte, al ser ya del plano espiritual, es un concepto muy difícil de definir. Se ha querido traducir como alma o espíritu, pero es algo erróneo. El Ka se entiende como fuerza vital, está presente en las personas mientras viven y al morir se separa del cuerpo y para seguir existiendo necesitaba alimentarse, de ahí que se le dejara representaciones de alimento en las tumbas. Algunos estudiosos consideran que el Ka protege al hombre en la vida y después de muerto también, mientras se le hagan los ritos correctos, ya que no es individual, sino que pertenece a toda una familia y puede pasar a la descendencia transmitiendo poder intelectual y espiritual. También hay egiptólogos que dicen que las personas comunes tienen Ka, mientras que los faraones y dioses son Ka, pero todo esto es aún debatido. Lo que sí se sabe es que los faraones podían tener varios Ka, representadas en estatuas funerarias pintadas de negro y con adornos en dorado. El Ka es representado con 2 brazos hacia arriba en posición de oración. El Ba es otro concepto complejo. Se manifestaba tras la muerte de la persona como una fuerza animada, tanto física como psicológica, y era individual. El Ba es una fuerza intermediaria que le ayuda al Ka a reunirse con el difunto en el más allá. Le ayudaba a visitar el valle del Nilo o viajar en la barca de Ra, y podía transformarse en cualquier cosa para viajar. Aunque se manifiesta tras la muerte, existe aún en la vida y podía interactuar en momentos críticos con la persona.
tras la muerte, el Va podía ir y venir entre el mundo de los vivos y los muertos durante el día, pero durante la noche tenía que refugiarse en el cuerpo. Por ello era importante la conservación del mismo cuerpo, pero también podía alojarse en objetos. Sin embargo, si el cuerpo desaparecía, el Va también desaparecía. Los dioses, a diferencia de los hombres, tenían más de un Va, y éste lo podían manifestar también en sus encarnaciones, como es el caso de Osiris, que se entendía como el Va de Ra. También se manifestaba en sus representaciones y a través de ellas podía comer, junto con el Ka, pues ambos eran indisociables. El Va de los faraones se podía albergar tanto en las pirámides como en los amuletos de las momias. El Aj es la forma en cómo el difunto habita en el más allá, la sustancia de su esencia, y está ligado al mundo de los muertos. Aunque hay quienes dicen que se produce de la reunión del Ka y del Va, otros afirman que es de la reunión del Va con el cuerpo. El Aj permanece en el cielo de forma luminosa, por lo que también se ha llegado a comparar con las estrellas. Por estas razones, los faraones buscaron por todas las formas hacer que su cuerpo perdurara. De ahí la construcción de tumbas tan fastuosas como las pirámides, las cuales no sólo resguardarían las diferentes esencias, sino al cuerpo y al nombre, pues de perderse alguno, ya no existirían en el más allá. La palabra en egipcio antiguo para pirámide es Mer, y se refiere al lugar en que se entierran los gobernantes. Se han localizado más de 100 pirámides para la época antigua, aunque son de diferente monumentalidad. Al principio se construyeron obras arquitectónicas llamadas mastabas, y durante la tercera dinastía superpusieron varias mastabas, esto es, se colocó una de menor tamaño sobre otra para crear tumbas más fastuosas, dando como resultado la pirámide más antigua que se conserva, la pirámide escalonada de Sócer, gobernante de la tercera dinastía, en Saqqara, y su arquitecto fue Imhotep, uno de los personajes más interesantes del antiguo Egipto, que tras su muerte fue deificado, esto es, se le consideró un dios al surgir un culto que lo consideró hijo del dios Ta, pues además de arquitecto fue médico, escriba, astrónomo, matemático y otras actividades que no quedan claras, entre las que están gran sacerdote de la ciudad de Heliópolis. Sin embargo, las más famosas son las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, construidas durante la cuarta dinastía. Después ya no habrán construcciones tan grandes debido a las crisis económicas que vendrán, aunque se seguirán construyendo en Meidum, y a partir de la quinta dinastía se añadieron los famosos textos de las pirámides, inscripciones internas realizadas en las paredes que servían al difunto en su viaje al más allá. La construcción de las pirámides continuó hasta la dinastía 18, cuando comenzaron a realizarse tumbas en las colinas tebanas con forma piramidal natural. Estos complejos funerarios son conocidos como los templos de Luxor y Karnak al oriente, mientras que al occidente se encuentran las necrópolis del Valle de los Reyes, de las Reinas y de los Nobles. El faraón, al ser de naturaleza divina, tenía que conservar su cuerpo físico tras la muerte, con el fin de que perdurara su sombra, su Ka y Ba, y su Aj se manifestara en el cielo. La pirámide servía como un vehículo de ascenso hacia el cielo, donde se encontraba el sol. Así, se entiende que las pirámides tienen la función de ser tanto un conducto de ascensión del difunto para fundirse con Ra en una resurrección similar a la de Osiris, pero también sirve como morada del Ka, que residirá en ella. Las famosas pirámides de Giza fueron construidas durante la dinastía cuarta, como ya se mencionó, y para su construcción se emplearon miles de trabajadores durante varios años. Aunque no hay una fecha exacta de su construcción, se han datado entre el 2600 y 2500 a.C., llevando el nombre de los faraones para quienes fueron construidas, Keops, Kefren y Miserinos. Gracias al papiro de Wadi el Harb, una especie de diario del supervisor o inspector de la construcción de la pirámide de Keops llamado Merer, y que ha sido datado en el año 25 del gobierno de Keops, se sabe que la piedra caliza que reviste la pirámide se obtuvo de las canteras de Tura, ciudad ubicada cerca de Memphis. En la construcción de estas pirámides participó todo un ejército de trabajadores, desde escribas, arquitectos, artesanos y escultores entre otros, además de los cargadores.
Al sur de la Esfinge se descubrió un asentamiento que se considera albergó una enorme cantidad de estos trabajadores, por lo que ha recibido el nombre de la ciudad de los trabajadores, también llamada Eid el-Ghurab, y que fue construida durante los gobiernos de Kefren y Miserinos para ser abandonada después de terminar la cuarta dinastía. Abarca cerca de 9 hectáreas y por su estructura se sabe que fue planificada, lo que la convierte en una de las ciudades planificadas más antiguas del mundo. En su interior albergó cerca de 10.000 personas que se rotaban cada 3 meses y recibían asistencia médica. La ciudad estaba rodeada por muros de adobe y a su interior se han encontrado casas, graneros, panaderías, cervecerías y carnicerías, lo que nos habla de que estaban bien alimentados y sería abastecida por los graneros reales. Incluso se han encontrado tumbas de estos trabajadores cerca de las pirámides y en ellas se muestra una cierta jerarquización. Esto iría contra la idea popular de que las pirámides fueron construidas por esclavos, ya que de ser así, no podrían haber sido enterrados cerca. La técnica de construcción de las pirámides es algo de lo que no se tiene certeza, aunque existen diferentes teorías al respecto y varias de ellas son consideradas como posibles, esto es, que se han postulado métodos de construcción que, teóricamente, podrían haber funcionado, pero ninguno se ha podido comprobar hasta ahora por múltiples razones. Las pirámides de Giza, al igual que todas las tumbas reales, no deben entenderse como elementos arquitectónicos aislados, sino que forman parte de un conjunto funerario. Alrededor de ellas hay edificios en donde el faraón celebraría sus fiestas de renovación y tumbas para los familiares o personajes importantes. Toda esta monumentalidad también puede relacionarse con la asimilación que hicieron los faraones de su propia persona como dioses encarnados, y no hijos o elegidos nada más, sobre todo Keops y Kefren. En este plano podemos apreciar cómo alrededor de la tumba de Keops existe todo un complejo fúnebre, resaltando las 3 pirámides menores que pertenecen a su madre y a sus 2 esposas, mientras que alrededor hay funcionarios y otros familiares enterrados. Junto a la pirámide de Kefren se encuentra una pequeña pirámide lisa que se edificó para el Ka del faraón, y frente a ella la calzada que lleva al valle de la Esfinge y los templos de Kefren. A su vez, al lado de la pirámide de Miserinos encontramos 3 pirámides pequeñas, una lisa y 2 escalonadas. La pirámide lisa pertenece a su esposa, y de las otras 2 aún se desconoce a quién pertenecen. Al igual que la de Kefren, tiene su calzada que lleva a los templos del valle, dedicados al faraón. Así, entendemos que las pirámides no son construcciones arquitectónicas que están en solitario, sino que pertenecen y adquieren sentido cuando se aprecia su entorno. Lo mismo sucederá con las necrópolis posteriores, sobre todo con el famoso Valle de los Reyes. La primera unificación de Egipto fue un proceso lento. No solo abarcó la dinastía Cero, que va del 3300 al 3150 aproximadamente, sino que aún tras el triunfo de Narmer sobre el Bajo Egipto, diversos nomos tardaron en someterse al poder central, y aun cuando decidieron hacerlo, conservaron sus gobernantes hasta la reforma de Sócer, primer faraón de la dinastía tercera, quien logró someter el poder local de los nomos colocando funcionarios fieles a su gobierno. Sin embargo, el problema radica en lo que entendemos por unificación. Durante las épocas de Nagada I, Segunda y Tercera se dio un proceso de unidad cultural en varias zonas. Los nomos comenzaron a unirse en grupos cada vez mayores para hacer frente a los enemigos externos, y durante toda la dinastía Cero, diferentes gobernantes hicieron avances militares sobre las zonas egipcias para intentar controlarlas. Será Narmer quien logre someter tanto la zona norte como la sur, pero cada zona mantuvo una administración propia que debía responder al visir y al faraón, y cada nomo quedó bajo la administración de alguien originario de ese lugar. Con Sócer esto se modificó, y se nombraron a los nomarcas desde el centro, pero a la larga algunos de estos nomarcas y sus familias fueron parte importante de la pérdida de poder del faraón en las regiones y se beneficiaron en los periodos de fragmentación del imperio. Así, la unidad se ha entendido más como la capacidad del poder central
para mantener bajo su control las provincias, que una armonía total entre todas las provincias y ciudades, las cuales llegaban a tener conflictos entre ellas tan importantes que eran la misma causa de la fragmentación. En Egipto se desarrollaron cuatro tipos diferentes de escritura. Dos fueron usadas desde los primeros siglos y las otras dos aparecieron en los últimos siglos del periodo. La escritura es una forma de plasmar el idioma y en este sentido, la lengua egipcia, perteneciente a la familia lingüística camito-semita, tiene sus primeros registros escritos alrededor del 3350 a.C., por lo que se considera una de las escrituras más antiguas y hoy en día existe la discusión de si es la más antigua, compitiendo con la escritura mesopotámica. Desde el principio se desarrollaron las formas jeroglífica e hierática como formas de escritura, en lo que se conoce como un egipcio arcaico, pero con el paso de los siglos fue evolucionando hasta que en la dinastía 18 la escritura se estructuró para crear lo que se conoce como egipcio clásico, atravesando otra transformación durante el gobierno de Ajenatón en lo que se denomina neo-egipcio. El jeroglífico es la escritura más famosa del Egipto antiguo. Su composición es muy compleja, mientras que en nuestra escritura utilizamos los signos alfabéticos para transmitir los sonidos. El jeroglífico emplea tres signos distintos: los ideogramas, en que lo plasmado transmite la idea misma, por ejemplo, una casa se lee como casa; el fonético, en que lo plasmado presenta el sonido de lo plasmado, por ejemplo, la casa se pronuncia per, por lo tanto, al colocar una casa fonéticamente estaríamos haciendo el sonido de per; y un determinativo, que se emplea para determinar el significado de los signos anteriores, pero que no se lee. El jeroglífico se plasmó fundamentalmente en soportes duros, que perduraran, como lo fue la madera y la piedra principalmente, y fue utilizada para textos religiosos. Por eso, en idioma egipcio se le denomina Medu Necher, que se traduce como la palabra divina. Para saber más de este tema e incluso aprender a leer jeroglíficos, pueden consultar el canal de Laura Egiptología, del cual dejaré un link en la descripción. Por su parte, el hierático es ideográfico, esto es, solo empleaba ideogramas, considerándose una manuscrita del jeroglífico. Su empleo era básicamente con fines administrativos, documentales y textos literarios. Ni el jeroglífico ni el hierático poseían vocales, lo que hacía que sus sonidos se determinaran por la pronunciación misma de las palabras, pero con el paso de los siglos, la pronunciación, naturalmente, y como sucede con la gran mayoría de los idiomas, se modificó, lo que hace imposible saber cuál era la pronunciación original, solo un aproximado. Hacia el año 717 a.C. aparece el demótico, que es una abreviación mayor del hierático y perdurará hasta la llegada del Imperio Romano. La última forma de escritura egipcia será el copto, que será la introducción del alfabeto griego para representar los sonidos de la lengua egipcia, por lo cual sustituirá a todas las demás formas de escritura. Por ello, la proeza de todos aquellos que trataron de descifrar los antiguos jeroglíficos y el trabajo de Champollion fue tan impresionante. Logró comenzar a leer textos que llevaban cerca de 2000 años sin comprenderse. Por último, es importante explicar un poco de la estructura social del antiguo Egipto. Apoyándonos un poco en la idea de la pirámide social, trataremos de explicar este punto, pero, al igual que con todas las sociedades, estas pirámides no se aplican en su totalidad y se modifican con el paso del tiempo. Primero encontramos al Per-Ha, el gobernante, la gran casa, el faraón. Como se dijo anteriormente, la finalidad principal del faraón es mantener el Ma'at, el orden, la justicia, lo que logra al tener una relación estrecha con la deidad, siendo considerado como elegido o hijo, pero con la esencia divina. Sin embargo, esto es un tema muy complejo.
No sabemos hasta qué punto la población o sus subalternos lo consideraban de verdad o era parte de un protocolo. Por ejemplo, se cree que Keops y Kefren se consideraron a sí mismos como deidades en la tierra y que esto les causó problemas con los sacerdotes. Por otro lado, está la figura de Akenatón, quien se presentaba como único intermediario y semideidad, pero tampoco se sabe qué tanto fue por un conflicto político. Esto hace que la sociedad egipcia sea una teocracia, donde el gobernante también es el líder del culto religioso. Para mantener el orden, el faraón debía realizar una serie de ritos para complacer a los dioses, por lo que este orden se debe entender como un orden divino y realizar diariamente actos rituales para el bienestar y la abundancia era fundamental. Por esto, se entiende la importancia de las constantes construcciones de templos para alimentar y complacer a las deidades. También era clave la administración, por lo que el faraón y sus funcionarios debían ser eficientes para la recolección de lo producido, para luego ser redistribuido, ya que el dinero como tal no existió durante varios siglos en Egipto. Tampoco hay registro de corpus legales para todo el imperio, esto es, libros de leyes, ya que la ley era consuetudinaria, se regía por usos y costumbres. Así, la justicia dependía del buen juicio tanto del faraón como de los funcionarios que eran nombrados. Si bien existen registros y algunos textos legales, no se ha localizado uno para todo el reino. El faraón es a su vez el general en jefe de sus fuerzas armadas, las cuales también deben administrar y realizar los ritos para sus triunfos. En ocasiones envía y ordena las expediciones y en otras combate con sus mismos soldados. Los funcionarios principales, tanto civiles como militares, llegaban a ser familiares o amistades cercanas del faraón, o figuras que se distinguían por su poder o eficiencia. El asunto variaba de acuerdo a la época y la situación en que se encontraba el gobierno. El visir es una figura compleja, sobre todo porque sus funciones y poder variaron a lo largo del tiempo. Como tal, la palabra visir se usa como un préstamo del árabe, pues no existía un nombre para este funcionario, aunque se le denominaba Taiti Sabd Hati o Taht Sabd Taht, haciendo referencia a que sus funciones abarcaban el ámbito de la corte del faraón, aspectos civiles y religiosos. Era un cargo de gran importancia y estaba solo por debajo del faraón. En ocasiones, el faraón delegaba en esta figura una gran cantidad de responsabilidades. Entre sus funciones podía entrar la aplicación de justicia, la administración de las finanzas del Estado, el control del personal del Estado y de las intendencias o nomos, la supervisión de la producción agrícola y ganadera, revisar el funcionamiento del ejército y los templos, siendo en ocasiones ellos mismos gran sacerdote de algún templo. Sin embargo, todo esto dependía de muchas variantes. Por ejemplo, el cargo podría recaer en un familiar cercano del faraón, pero también en alguien de confianza del faraón. Del mismo modo, el cargo se llegó a heredar y en momentos de falta de algún faraón legítimo, el visir presidía el gobierno hasta que la coronación de un nuevo faraón llegara, e incluso llegaron ellos mismos a nombrarse faraones. También podría darse el caso que el faraón nombrara uno, dos o más visires para dividir sus funciones, y en épocas intermedias o división del reino, esta figura prácticamente desapareció. Los escribas tenían varias funciones administrativas debido fundamentalmente a su dominio del idioma y conocimiento de la escritura. Se concentraban en los palacios y templos, que eran los lugares en que se administraba el reino. Existían dos oficinas claves, la doble casa del tesoro, encargada de recoger los impuestos en especie, pues durante gran parte de la historia no hubo dinero, y la gran casa del doble granero, que recogía y redistribuía el alimento en todo el reino. Además llegaron a resguardar los archivos reales y las fundaciones funerarias reales. De esta forma vemos que la religión, política y economía se fundían en un mismo centro de poder bajo el faraón o el visir, que era finalmente a quienes debían responder. Los sacerdotes eran otra parte importante, siendo muchas veces también nomarcas, esto es, gobernantes de los nomos. Eran quienes administraban el culto, pero también podían desempeñar funciones como escribas y quedar bajo la jurisdicción del visir en su cargo de gran sacerdote.
De entre sus funciones más importantes está el culto al faraón tanto en su figura de enviado, favorito o hijo de una deidad, así como deidad misma. El ejército, por su parte, fue una institución que con el correr de los siglos se fue especializando. Técnicamente hablando, el faraón era el principal general y marchaba al frente de su ejército en las batallas, tal como lo hizo Narmer y Ramsés, mientras que el visir podía ser su inmediato inferior. Se encargaban tanto de mantener el orden al interior como realizar las conquistas para obtener riquezas. Hacia abajo tenemos los artesanos, artistas, profesionistas menores, grupos de personas dedicadas a diferentes profesiones que podían adquirir importancia de acuerdo a su misma capacidad creadora. Algunos podrían tener la capacidad de leer y escribir el hierático, lo que les daría cierta ventaja, pero realmente poco se sabe de ellos, ya que no hay datos ni textos que nos hablen directamente de sus funciones, y las referencias que se encuentran son de los grupos de los que dependían y por lo mismo deben tomarse con cuidado. Después tenemos a los campesinos, encargados del trabajo en el campo, pero de gran importancia, ya que la sociedad egipcia era fundamentalmente agrícola. Tan importante era la agricultura, que el calendario egipcio se normaba por la crecida del Nilo y para la cosecha. Así, el Nilo fue de gran importancia, pues gracias a él había alimento. El año egipcio constaba de 360 días, más 5 días epagómenos. Se dividía en 3 estaciones. Cada estación tenía 4 meses y cada mes 30 días. La estación Akhet, la crecida, era cuando el Nilo se desbordaba. En esos meses los campesinos podrían ser enviados a trabajar en construcciones como las pirámides o lo que el Estado solicitara. Después venía la estación PERD de la vegetación, cuando se realizaba la siembra, y finalmente Shemu, estación de sequía, cuando se cosechaba. Si bien cada mes se le nombraba con un numeral, por ejemplo, mes 1 Aket, con el paso de los siglos fueron nombrándose con los nombres de diferentes deidades. Finalmente tenemos a los esclavos, de los cuales casi nada se sabe e incluso hay autores que mencionan que eran muy pocos, ya que los campesinos realmente tenían pocos derechos. Los esclavos eran generalmente prisioneros de guerra o personas que por situaciones especiales terminaban en esa condición. Sin embargo, no está clara su misma condición. De hecho, la palabra esclavo no existe en el antiguo Egipto y solo se encuentran definiciones como dependiente, personal, trabajador forzado y en general la idea es de alguien forzado a trabajar en algo sin posibilidad de elegir, pero podía ser cualquier trabajo y tampoco es que la mayoría de la sociedad tuviera muchas opciones. Por último, cabe recordar que lo hasta aquí expuesto en los videos es solo una síntesis de la historia y sociedad egipcia y que quedaron una enorme cantidad de temas fuera, pues la historia de esta civilización cada vez se va conociendo mucho más. Adentrarse en ella hace recordar las palabras con las que Howard Carter comunicó el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Veo cosas maravillosas.